Vamos a continuar con el capítulo 5 de la carta a los romanos. Y hoy vamos a meditar en el verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. ¿Lo tenemos? Sí, amén. Sí, amén. Y dice la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Le voy a pedir dar el privilegio a nuestra hermana Enriqueta que pueda orar para que el Señor nos guíe por medio de su palabra. ¿Cómo no? Padre eterno, continuamos en su presencia, Señor. Y bueno, Padre, siempre buscándole, Señor, porque nos es necesario, Padre bendito, que usted guíe este estudio, Padre celestial, de principio a fin. Señor, use al hermano Albi, Padre bendito, derrame, Señor, esa bendición de sabiduría, de discernimiento, Señor, que sea expuesta, Señor, su palabra con denuedo, bendito Dios, y que cada uno de nosotros, los cuales nos ha dado el privilegio de poder estar reunidos por medio de esta plataforma, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón, Señor, esté abierto y quite todo aquello que pueda distraernos, Señor, para que estemos unánimes en un solo sentir con el anhelo de aprender más de su palabra. Padre, en sus manos nos depositamos en el precioso nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Se recuerdan qué fue lo que estábamos meditando la semana pasada? Yo no estuve. Habíamos meditado en que hemos sido reconciliados Sí. con Dios por medio de Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿reconciliados de qué o por qué? Porque antes éramos enemigos Ah, muy De de bien. Dios. Dios. Ah, Antes de Ujú. ¿Y cómo llegamos a ser enemigos de Dios? por causa del pecado, porque nos separamos de Él. Por causa del pecado, muy bien. ¿Y cómo es que llegó el pecado a nosotros? Por un A hombre. través de nuestro Padre, Ujú. La muerte llegó por un por hombre. Adán y Eva, ¿verdad? Y muy bien. Entonces, aquí viene esta pregunta. ¿Y por qué estamos pagando las consecuencias de lo que Adán hizo? Ese es el tema de esta tarde. El tema de esta tarde es precisamente por qué pagamos lo que hizo Adán. Y aquí en este pasaje vamos a ahondar un poco, pero de manera sencilla para que podamos comprender esto. Ujú. Porque de seguro ya nos hemos hecho esta pregunta o alguien nos ha preguntado, bueno, ¿y si aquel pecó y por qué nosotros tenemos que estar pagando las consecuencias? Ajá. ¿Verdad? Cabal. Aquí vamos a ver. Entonces, observemos el texto que hemos leído. Veamos ahí al inicio del verso 12. ¿Cómo entró el pecado al mundo? A Por través un- de un hombre. Ah, muy bien, a través de un hombre. ¿Por qué entró la muerte? porque todos pecaron, dice aquí, por cuanto todos pecaron. Por Ujú. la desobediencia, hermano. Va, de acuerdo al pasaje. Al Ya verso. vimos Ajá. que entró el pecado al mundo por un hombre. Por un hombre. Sí, Ajá. Entonces, ¿la muerte por qué entró? Por el mismo pecado, o sea, Bien, por el pecado. por el mismo pecado. Veamos la Ajá. secuencia. Veamos la secuencia. El pecado entró por un hombre y la muerte entró por el por, pecado. por el pecado. Ahora, ¿a quiénes les pasó la muerte? A todos, a A todas las todos. Muy bien, a todos los hombres, dice ahí. todos. Y por último, ¿cuál es la declaración que se hace al final de este versículo? Del verso 12 de mismo. Sí, claro. Porque Por dice, por cuanto todos todos pecaron, Ahí está. pecaron. Él aclara, todos han pecado. Ahora vayamos dando la interpretación a esto para ya entrar a ahondar en este pasaje, en este versículo.
Comienza diciendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Ahora, ¿a qué hombre se está refiriendo? Adán. Adán A Adán. Pues por él entró el pecado. ¿Y cuál Ujú, fue, o sea, o qué hizo Adán para que el pecado entrara en él? desobedeció. Muy bien, desobedeció. De ahí podemos ver de que el primer pecado que hubo acá en la tierra fue la desobediencia. ujú, Y Adán la vino a cometer. Entonces vemos que una vez entró el pecado, ya por el pecado entró la muerte también. Y la muerte ujú, pasó a todos los hombres. Y por esa razón, o porque ahí podemos ver que todos hemos pecado, porque todos morimos. ujú, Muy bien. Ahora viene la pregunta clave de todo esto. ujú, ¿Por qué tenemos que pagar las consecuencias de la desobediencia de Adán? Imagínense, Adán allá desobedeció a Dios. Por sí. esa desobediencia entró el pecado ahí en Ujú, Adán. Y con el pecado entró la muerte. ajá. Ahora todos somos pecadores. Entonces la pregunta es, ¿y por qué tenemos que pagar las consecuencias de la desobediencia de Adán? ¿Algunas respuestas breves que puedan dar? Porque como Adán fue el primer hombre que hizo Dios, o sea, que creó, ¿verdad? Ajá. Y entonces, Ujú, como en él está toda la descendencia, ¿va? Como Ah, nuestro ujú. primer buena. padre que fue Adán, ¿verdad? Su Nuestro papá, Ajá. nuestra padre mamá Eva. terrenal, ¿verdad? Porque fue el primer ser humano que Dios creó. Muy bien. Y de ahí nos pasó a todos, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que contestar esa pregunta no es tan fácil, verdad? Es un poco complicadita contestar esa pregunta. Sí. Fíjense que aquí nos vamos a auxiliar de una rama de la teología. Ajá. Y esta rama es la antropología. La antropología estudia al ser humano. Es la doctrina del hombre, la antropología. Y dentro de la antropología está el tema de cómo se crea el alma en el ser humano. Y de ahí es donde vamos a ver cómo es que el pecado logró irse pasando de persona en persona hasta donde estamos hoy. Entonces, aquí vamos a ver. Fíjense que eh, aquí en la antropología encontramos tres posiciones que dan respuesta a esta pregunta. Porque acá en la antropología de cómo se crea el alma del ser humano, y aquí hay tres respuestas, tres posiciones. Y fíjense que la primera de ellas se llama la preexistencia. ¿En qué consiste la preexistencia? Fíjense que se dice en la preexistencia, sostiene de que las almas ya existían desde antes de la creación, que Dios tiene bastantes almas ahí. Y cuando un ser humano eh, va a nacer, en ese momento Dios toma un alma de las que tiene ahí y se la pone al ser humano, al que está por nacer. Algunos creen que se lo pone en el momento de la gestación y otros creen que le pone el alma en el momento del alumbramiento. Va. Pero esta posición, a través de la historia, la han venido manejando solo sectas. Y entre estas sectas en la actualidad tenemos a los mormones. Ellos manejan eso, la preexistencia de las almas, de que Dios tiene un banco de almas y cuando alguien va a nacer o está en estado de gestación, ahí toma el alma y se la pone. Esa es la primera posición para dar la respuesta a eso, pero como repito, solo la manejan algunas sectas y en nuestro ámbito los mormones. Hay una segunda posición. La segunda posición es
la creacionista. Esta posición eh, enseña o se sostiene en que en el momento que un ser humano eh, está, por decirlo así, cuando, cuando se está formando en el vientre, así, cuando se está formando en el vientre, en ese momento Dios empieza a crear una nueva alma para dársela. De igual manera, algunos piensan de que es en el momento de la gestación y otros piensan que se las da en el momento del alumbramiento. Esta posición es esto que les decía creacionista, de que Dios al momento que se está formando un ser humano, en ese momento empieza a hacer o a crear una nueva alma para dársela. Ahora, ¿quiénes manejan esto? Fíjense que originalmente lo empezaron a manejar los judíos, pero más adelante lo habían adoptado los padres de la iglesia. Pero hoy, en la actualidad, quien maneja esta posición es el Islam, del Islam. Ahí va. Pero hay una tercera posición, y es el traducianismo. Permítame, aquí va a entrar nuestra hermana Julita, la vamos a dar entrada. Ah, aquí está la hermana. Admitir, ya va a estar con nosotros. Bien, vamos llevando ahí, ¿verdad? Unos creen que las almas ya estaban creadas desde antes de la fundación del mundo, otros creen que en el momento que el ser humano va a nacer, ahí crea el alma y la da. Pero la tercera posición, la tercera posición que es el traducianismo, y algo otros le llaman generacionismo, de generar. Acá esto enseña de que el alma de cada uno de los seres humanos es engendrada por los padres junto con el cuerpo. Esta es una tercera posición, de que dicen de que el alma es engendrada o heredada por los padres junto con el cuerpo. Ya sabemos cómo es que se forma la parte física del ser humano, ¿verdad? Que una mujer y un hombre se unen y sale una media célula del hombre, otra media célula de la mujer, y cada uno pone su parte de cromosomas y ahí se empieza a formar la parte física. Sin embargo, en ese momento también va la parte inmaterial, que es la vida, porque en el momento de que se está gestionando, tanto el óvulo como el espermatozoide tienen vida y se la están pasando al nuevo ser que se va a crear o que se está creando. En otras palabras, estamos viendo de que tanto la parte inmaterial como la material está siendo trasladada de los padres a ese nuevo ser humano que está por nacer. Bueno, esas son las tres posiciones que hay. Sin embargo, esta última, Entonces ahí va el alma, hermano. ahí va el alma. No es que el Señor la crea desde el momento que uno está embarazado. Ajá, no. ¿Por qué razón? Porque en esta teoría creacionista tiene el error de que si Dios cree el alma, Ujú. ¿por qué está con pecado? Ujú. ¿Verdad? Ah, ¿Qué va a estar O con sea pecado? que el alma va junto con los cromosomas, pues. Exacto. Ahí ¿Sí? va, Sí, ¿por qué ahí va. razón? Porque cuando vemos ahí a nuestra hermana Enriqueta, que para empezar, el físico se debe parecer a alguno de sus padres. Así. Esa es la parte física que los padres le han heredado. Pero también esa actitud de ánimo que ella siempre anda. ¿A quién salió, hermana Enriqueta? ¿Te contenta? Esta brava que tengo aquí, ¿a quién salió? Vale, sí, o sea, o la hermana Gladys, que le toca tocar la guitarra. Esa, salió pues, música. algo inmaterial, pero ¿quién en su familia tenía eso? O sea, ahí Sí, podemos Ajá. ver lo inmaterial y lo físico.
Va. Pues, en esta última posición, el generalismo que dijimos, de que los padres trasladan tanto la parte inmaterial, que sería el alma, y la parte física, esta posición se ampara en la Biblia. Y es ahí donde vamos a ver. Aquí tiene, por decirlo así, base o se sostiene o tiene ese apoyo. Este apoyo tiene. Por ejemplo, leamos ahí Génesis 2:7. ¿Qué nos dice? Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Ahora, en ninguna otra parte de la escritura se dice que Dios realiza eso nuevamente. No sé si me doy a entender con eso. Sí. No, Dios dio ese soplo, Sí. este fuera un alma viviente. Entonces, pero ¿se lo dio a quién? Se lo dio a Adán. Adán. Ajá. Y esa acción del soplo que da no se vuelve a ver jamás en las escrituras. Solo esa vez, cuando creó al ser Ajá. humano, solo en esa ocasión. Ahora veamos Génesis 5:3. ay, yo. Yo voy a opinar algo. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ajá. Eso es lo que dice Génesis 5:3. Sí, Génesis 5:3 y capítulo 5, versículo 3, ¿verdad? Ajá. Pues Ajá. veamos el 4, tal vez. El 4. sí. Vamos. Vale. Dice, y Cuatro. fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Vaya. La cuestión es de que aquí, fíjate que entonces me equivoqué de cita, porque vemos de que cuando Adán tuvo hijos, dice que eran almas vivientes. Eran almas vivientes. Y lo que podemos ver es de que si eran almas vivientes y Dios no había soplado sobre ellos, entonces ¿qué pasó ahí? Adán se los trasladó. Sí, claro. Ajá. Adán se los trasladó. Ahora bien, la cuestión es esta. ¿En qué momento Adán tuvo a Caín, tuvo a Abel y tuvo a Set? Ujú. Adán tuvo a sus hijos, Adán y Eva tuvieron a sus hijos después de la caída. Sí, sí. Pues después de la caída. Sí. Después, Incluso, si sí. ustedes se recuerdan, a Eva no le sopló el Señor, sino No. le sacó de la costilla de Adán y fue la esencia de Adán. Ajá, ajá. Y Eva ya tenía alma y Sí. Dios no le había soplado. O sea, es ahí Ujú. donde Adán traslada. ¿Y esta almita de dónde me salió? Que ella es quizás la mamá de Adán ya. Vaya, entonces veamos esto. Es que por medio de Adán le pasa a Eva todo su ser, por decirlo así, su alma, lo físico. Pero cuando ellos caen, cuando empiezan a tener hijos después de la caída, le van trasladando todo. Todo les Todo, le van está trasladando todo. heredando todos Y estos trasladan a los otros. genéticamente, va. Ajá, y estos trasladan a los otros, y los otros se los trasladan a los otros, y así sucesivamente hasta hoy en día. Ajá. Por eso se dice Y que entonces cuando nosotros dice ahí pecamos. en la Biblia, hermano, hasta la tercera y cuarta generación. Ajá, ese es acerca de un Pero castigo es, al pueblo de es Israel. otros pecados. Ajá, Oh, ahí va trasladando ajá, los pecados. Sí, ajá. Pero veamos qué nos dice Génesis 2, del 2 al 3. Dice así la palabra en el 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de
toda la obra que había hecho en la creación. Amén. En otras palabras, el Señor cesó de la creación. Sí, amén, ya No, no. Ajá, terminó. O sea, terminó su Él no obra. dejó a medias para seguir creando después. No, Ujú, ujú. Él cesó, Ajá, terminó la creación. Ya lo demás seguir creando conforme a la naturaleza. Sí, ajá, exacto. ya lo ya establecido, ¿verdad? Sí, ya lo había Ujú, establecido, correcto. Ujú. Ya Dios no va a andar ujú. creando almas cada vez que nazca uno. Él Cabal. Cabal, no ahora se que va puede, a crear a sí. las demás. Va a Ujú, trasladar lo que Dios le dio a uno, eso se lo va a trasladar. sí. Entonces vemos ahí, no sé si vamos entendiendo cómo es que se ha ido trasladando lo que dan a él. No, pues sí. Ujú, Ya, ujú. hermano, que Adán, o sea, en el sentido fue creado perfecto, Ah, correcto, sí. Sí, sí, sin sí, sí. conciencia de pecado Fue y creado Mm, todo inocente, eso, sin pecado. Inocente. Ajá, decentemente. Y eso se lo trasladó a Eva, Ujú. cuando ajá, eso lo trasladó a Eva. Y eso se lo hubiera trasladado a tus hijos si no hubieran desobedecido. Pero como exacto. desobedecieron, entró el pecado en ellos y cuando ellos tuvieron hijos, les trasladaron el Ya con pecado que había ahí. pecado, sí, ella con pecado. Y así ha ¿Verdad? venido sucesivamente, hermano. Así Exacto. sucesivamente Sí. hasta hoy en día. Y los próximos que van a nacer la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, el próximo Igual, siglo, igual. van El con lo mismo. siglo, el próximo siglo, si llegan. Ay, ¿Sí? O sea, van con lo mismo. Va terrible con lo noticia, mismo. hermano. ¿Sí? ¿Cuál sería la única manera que Adán no nos trasladara el pecado? Hermano, Ajá. pero digamos, si ellas no hubieran pecado, ¿cómo hubiéramos nacido nosotros? ¿O cómo nos hubiera Ellos de ido? que, así, sinceramente, si ellos no hubieran pecado, tal vez los hijos hubieran pecado. Y si los hijos no hubieran pecado, tal vez los nietos hubieran pecado. Y si no hubiera pecado, tal vez uno de nosotros hubiera pecado. O sea que siempre iba a existir. Así, el ser humano. Pero, en el estado así como Janice lo quiere saber, nosotros fuéramos primero inmortales. Ajá. Ay, No sí, si no se seríamos hubiera sin pecado. Sí. desobedecido. No, No mortal, habría maldad. mortal, creo que es muerto. Pues Eso sí, sería, sería muy ese era el plan del Señor. Pero Ujú, entonces, pero, No te ¿de olvides, qué loco. manera nosotros Te voy a enseñar a la Jess. podríamos no heredar lo que Adán hizo? La única manera es que naciéramos De no del nuevo. ser humano, sino que de otra cosa. Sí, así es. Pero es imposible. Nacemos del ser mm, humano, el ser humano pecó. ujú, Por eso pecamos en Adán. Ya les he y dicho que nada. la palabra en es unidos. O sea que unidos a Adán pecamos allá en el Edén. Edén. ¿Y dónde está ese Adán? Dijo un loquito. Ajá, Por correcto. ahí era. Para darle duro. Entonces, al leer el pasaje que estamos meditando, que es el verso 12 del capítulo 5, Sí. vemos ahí que tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea Ajá. que el pecado de Adán afectó Toda la humanidad. toda la Toda la humanidad, humanidad tanto física, porque mueren, Qué terrible. muere. como Y espiritual, espiritual. porque mueren Sí, también espiritualmente. Bueno, sí, no sí. mueren, ya nacen muertos espiritualmente. Esto es mejor, Nacemos muertos vivos. nacemos muertos espiritualmente. Nacemos Ajá. muertos, nacemos muertos. Entonces, vemos aquí Qué terrible. de que esto, esto tiene sentido si el alma y cuerpo proceden de los padres. Entonces sí explica lo que aquí está diciendo. Si el alma y el cuerpo proceden de los padres, entonces sí tiene sentido este pasaje de que Adán vino trasladándonos el pecado y nos Sí, trasladó la muerte, tanto física como espiritual. La muerte sí, física es cuando nos meten en el cajón y nos entierran. Sí. Antes eran sí. 3 metros, antes eran 3 metros bajo tierra, hoy medio metro lo entierran a uno. Ponen otro Ah, encima. por encimita. ¿Sí? Ponen encima otro. Cabal. Ahora, esa es la física. La muerte espiritual es que nosotros nacemos
separados de Sin Dios. Dios y sin esperanza. Cabal, así nacemos. Después de Ujú. Adán, ¿verdad? Después de Adán. Pues sí, ajá. Después de Adán, Sí, exacto. después de Adán, todo el que nació después de Adán, nace separado de Dios. Parado, sí. ¿Sí? Y es por esa razón, que a los niños se les tiene también que hablar del Evangelio para salvación. Porque ellos, al igual que nosotros, bueno, todos los seres humanos nacemos separados de Dios, hay que reconciliarlos por medio de Jesucristo. Pero no crean de que cuando hacen reuniones para niños o el ministerio que tiene nuestra iglesia dejando huella, no crean que los niños los reúnen solo para divertirlos. No, es para No, hablar del no, no, Evangelio, no. porque ellos también necesitan ser gobernados Hay un, por el Señor. ajá, Por esa razón el sí, Señor dijo de que de los tales es el reino dejad, de los cielos. O sea, ellos también necesitan ser gobernados por el Señor, ajá, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan lo que dijo allá en el Salmos 5? El salmista que dijo, en maldad he sido concebido, ajá, pecado me engendró mi madre. O sea, sí, ¿verdad? Bien, ujú, entonces, lo que Pablo quiere demostrar en lo que hemos leído es que todos hemos pecado, estamos bajo pecado y por ende condenados y necesitamos ser rescatados de la condenación. sí, Eso es lo que Pablo está enseñando, eso es lo que ha querido enseñar Pablo. Ahora, nadie puede escapar de esta realidad. A esta herencia de pecado y muerte se le conoce como la herencia adámica, porque fue por Adán. adámica, Ay, no sé si quedó claro ese punto, cómo es que ahora nosotros tenemos el pecado de Adán. Sí, Sí, ¿verdad? Va, sí, entonces, ¿qué prueba tiene Pablo para decir que todos somos pecadores? Que es otra cosa. ¿Qué prueba tiene Pablo para decir que todos somos ujú, pecadores? La Pues, prueba que Pablo tiene es que todos morimos. Porque por el pecado entró la ujú, muerte. Entonces, la prueba que sí, Pablo tiene para decir que todos hemos pecado es que todos morimos. o Y sea que alguien, es que ajá, morimos, de esa muerte física no nos libró el Señor, ¿verdad? ajá, Porque pues morimos, ¿verdad? Obviamente, pues sí, todos sí, vemos que morimos, ¿verdad? cabal. este cuerpo muere, Ajá, sí, porque somos ujú, pecadores, por eso porque muere es pecaminoso, está lleno de pecado. cabal. Es la prueba. Ahora, Ujú. ¿cómo el ser humano puede cambiar este estado de pecado y de condenación? ¿Cómo creen ustedes? A través de Jesús, ¿verdad? Por Ahí el, está. Creyendo en Jesús, Exacto. Poniendo la creyendo en Jesús confianza como en mi Jesucristo. Salvador. Así es. Poniendo la confianza en Ujú. la obra que Cristo hizo en esa cruz para En ser esa cruz rescatados de la condenación. para Solo así el ser lavar. humano puede cambiar esa condición. Es la única manera. Ajá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. Bien. Sí, amén. Ahora, después de ver este versículo, Pablo va a abrir un paréntesis para demostrar cómo es que esta condición ha venido afectando al ser humano desde la desobediencia de Adán. Pero este paréntesis lo vamos a ver en la próxima reunión. Por el momento Ujú. vamos a quedar aquí, ¿verdad? Aquí hemos sabido cómo se ha trasladado el pecado. En la próxima reunión A la humanidad. correcto. En la próxima reunión vamos a ver que Pablo abrió un paréntesis para demostrar cómo ha venido afectando al ser humano desde la caída de Adán, ¿verdad? Así que no vayan a faltar el próximo jueves para Bueno, darle seguimiento a esta hermano. enseñanza. Solo un comentario, hermano. Ajá. Fíjese que yo una vez andábamos evangelizando ahí, allá por afuera, y me dijo el Señor, ¿y yo qué culpa tengo? Me dijo de que Adán haya pecado, me dijo. sí, No, y entonces yo le dije que por esa
no tiene, vino Jesús, ¿verdad? Si usted lo quiere aceptar, ¿verdad? Porque pues esa fue mi respuesta en el momento, pues yo la verdad no había ni qué decir, ¿va? Porque otro que Ah, dijo, bueno, y si ya están los que son y así, pero en ese momento, gracias a Dios, yo eso fue lo que le dije, porque así me dijo él, imagínese, yo qué culpa tengo, me dijo. ahora ya sabe cómo responder. Pues yo ese momento solo Sí, le dije, mire, por esa culpa que usted no tiene, por esa culpa vino Jesús, le dije yo. sí, Eso fue lo que le sí. dije en el momento, porque pues, Ujú. ¿verdad? O sea, y viéndolo bien, en realidad, culpa no tenemos. Lo que pasa es que Adán nos trasladó todo lo Ah, que él hizo. oh, así ¿Y para es. dónde? Y Sí. entonces somos Eh, culpables. sí, eso es, hermano, como por ejemplo, vaya, tenemos nosotros en la familia papá y mamá, ¿verdad? Ujú. Y se lo digo pues porque lo vivimos nosotros como hijos de mi papá. Mi Ajá. papá tenía un carácter mero raro que la gente, pues él caía mal, pues, en aquellos tiempos de la corta. Entonces, él era el caporal mayor que le llamaban, entonces, y nosotros por ser hijos de él, pues a nosotros nos miraban así sobre el hombro también, porque no teníamos culpa de lo que mi papá hacía, pero Ajá. por ser hijos de él nos mal veían también. Imagínese una pequeña cosa Sí. y ahora en este caso, ¿verdad? Ah, sí. Que Así prácticamente la lo que cosa, él hizo fue separar a la humanidad de sí, Dios. Eso fue lo que hizo por el pecado, ajá, ¿verdad? sí, sí, Así que el próxima reunión estemos preparados que le vamos a dar seguimiento a esto, ¿verdad? está Sí, bien.